Dinamarca suele aparecer en los rankings internacionales como un país que lo tiene todo. Basta una simple búsqueda en Internet para encontrarse con titulares que lo presentan como un ejemplo a seguir. Copenhague como capital de la sostenibilidad, un sistema educativo envidiado, una economía próspera, un estado del bienestar sólido y una sociedad cohesionada. Desde fuera, Dinamarca encarna la postal perfecta del paraíso escandinavo. En el imaginario colectivo europeo y global, se trata de un país donde la vida fluye con orden y serenidad, donde los ciudadanos disfrutan de un equilibrio armónico entre trabajo y ocio, donde la bicicleta sustituye al coche y donde incluso el clima gris parece compensarse con la calidez del famoso hygge, esa filosofía de vida danesa que promueve la comodidad, el disfrute de los pequeños placeres y la búsqueda de bienestar en lo cotidiano. Parte 1. La postal nórdica, el mito del paraíso escandinavo. El éxito de Dinamarca como marca país no es casual. Durante décadas, sus instituciones han cultivado una imagen de nación moderna, segura y justa. Las imágenes que recorren las revistas de viajes y los documentales turísticos son reveladoras. Familias paseando en parques urbanos impecables, jóvenes recorriendo las calles en bicicleta, mercados navideños iluminados con velas y cafés de estilo minimalista que evocan calidez hogareña. Todo parece pensado para proyectar la idea de que en Dinamarca se ha alcanzado una fórmula de vida equilibrada y estable, difícil de encontrar en otros rincones del planeta. No obstante, detrás de este escaparate existen fisuras que rara vez aparecen en esas narrativas. La primera de ellas tiene que ver con el coste de vida. Aunque Dinamarca se asocia a salarios elevados, esa percepción se quiebra cuando se examina la realidad de los precios. En ciudades como Copenhague o Aarhus, el precio de un simple café puede duplicar el de otras capitales europeas. Los supermercados ofrecen una cesta básica que resulta prohibitiva para muchos extranjeros recién llegados, y los alquileres se han disparado hasta el punto de consumir gran parte de los ingresos de una familia media. El poder adquisitivo, que sobre el papel parece alto, se ve erosionado rápidamente en un contexto donde cada gasto cotidiano se convierte en un recordatorio de que la vida en el paraíso no es precisamente asequible. Otro elemento que contrasta con la postal idílica es la barrera lingüística. Aunque Dinamarca presume de un nivel de inglés excelente, especialmente entre los jóvenes, el dominio del danés sigue siendo un requisito indispensable para acceder a muchos trabajos estables o a puestos de responsabilidad. Para los extranjeros que buscan integrarse, esto se traduce en un muro difícil de escalar. El aprendizaje de una lengua con gramática compleja, pronunciación poco intuitiva y un uso social muy marcado. Incluso en entornos laborales internacionales, el hecho de no hablar danés puede convertirse en un obstáculo para la vida social, el acceso a la vivienda o la construcción de una red de contactos sólida. Lo que en las guías turísticas se presenta como una sociedad abierta y cosmopolita, en la práctica exige un esfuerzo considerable para no quedar relegado a los márgenes. A esto se suma una presión social silenciosa, pero poderosa. La cultura danesa valora la homogeneidad, la discreción y la conformidad con ciertas normas sociales no escritas. El famoso hygge, más allá de la imagen cálida de velas y reuniones familiares, también implica una expectativa de participar en un estilo de vida compartido y regulado. Los daneses tienden a valorar la modestia, a evitar el exceso de ambición visible y a desconfiar de quienes sobresalen demasiado del grupo. Para quienes vienen de culturas donde la individualidad o la competitividad son la norma, esta presión puede generar una sensación de extrañamiento. No se trata únicamente de adaptarse a un nuevo idioma o a un clima adverso, sino también de aceptar un conjunto de reglas sociales implícitas que definen qué significa encajar en la sociedad danesa. La sostenibilidad, que se ha convertido en la gran bandera internacional de Dinamarca, también encierra un matiz contradictorio. Copenhague ha sido reconocida como una de las capitales más verdes del mundo, con un sistema de transporte público eficiente, un uso masivo de la bicicleta y una arquitectura pensada para reducir la huella de carbono. Sin embargo, el coste de sostener esa infraestructura recae directamente en los bolsillos de los ciudadanos. La electricidad y la calefacción, por ejemplo, tienen precios elevados debido a la apuesta por energías limpias y a los altos impuestos que acompañan a su consumo. Aunque la política energética es admirada globalmente, en el día a día se traduce en facturas que sorprenden incluso a quienes emigran desde otros países europeos con niveles de vida altos. El diseño minimalista y la estética cuidada, que han convertido a Dinamarca en un referente mundial en arquitectura y mobiliario, son también parte de este mito. Las revistas internacionales muestran hogares daneses luminosos, ordenados y acogedores. No obstante, ese estilo no es accesible para todos los bolsillos.
El mobiliario de diseño, los apartamentos céntricos y las comodidades asociadas a este modo de vida están reservados a una élite que puede permitirse pagar por ellos. Para gran parte de la población, la vida cotidiana transcurre en apartamentos pequeños, con precios desproporcionados en comparación con los ingresos disponibles y con una competencia feroz para acceder a espacios habitables en ciudades saturadas. Incluso el hygge, convertido en un producto cultural exportado a medio mundo, muestra un doble filo. Si bien invita a disfrutar de lo simple, también responde a una necesidad de crear refugios íntimos frente a un entorno exterior hostil. Un clima frío y oscuro gran parte del año, días de invierno que apenas ofrecen unas horas de luz, y una sociedad que puede resultar distante para los recién llegados. Esa búsqueda de calidez interior se entiende mejor si se considera que la vida social danesa, a menudo, no trasciende los círculos familiares o de amistades formados desde la infancia. El extranjero que intenta entrar en esos grupos suele encontrar barreras invisibles, no necesariamente hostiles, pero sí difíciles de superar. Este conjunto de realidades muestra que la perfección escandinava, tan aplaudida en el exterior, no es tan sólida como parece. Dinamarca sigue siendo un país avanzado, con instituciones fuertes y un nivel de seguridad envidiable. Sin embargo, vivir en ese entorno exige un grado de adaptación, sacrificio y resistencia que rara vez se menciona en los folletos turísticos. El mito del paraíso escandinavo se construye sobre bases que, vistas de cerca, son mucho más frágiles de lo que la imagen global sugiere. Si esta primera parte te ha hecho replantearte la imagen de Dinamarca como un paraíso nórdico perfecto, quédate, porque en la siguiente sección entraremos en el corazón de la contradicción. Cómo el propio sistema de bienestar, admirado en todo el mundo, termina siendo también una fuente de presión y límites para quienes viven allí. Parte 2. El precio del bienestar. Cuando el sistema aprieta. Uno de los problemas más palpables es el mercado inmobiliario. Copenhague y Aarhus, las dos grandes ciudades del país, se han convertido en escenarios de una crisis habitacional que contrasta con la idea de equidad y accesibilidad. Los alquileres en la capital superan con facilidad el sueldo mensual de muchos jóvenes, lo que obliga a compartir piso en condiciones precarias o a mudarse a zonas alejadas con una conexión deficiente al centro. Encontrar un apartamento pequeño y habitable en Copenhague es casi una misión imposible. Las listas de espera son interminables, los precios se disparan cada año y las viviendas sociales, que en teoría deberían ser la solución, terminan siendo inaccesibles por la demanda desproporcionada. Lo que debería ser un derecho básico se convierte en una lotería en la que pocos salen beneficiados. Este escenario ha generado una paradoja inquietante. Dinamarca presume de altos niveles de igualdad social, pero el acceso a la vivienda es uno de los factores que más profundiza las desigualdades. Quienes cuentan con apoyo familiar o patrimonial pueden insertarse en el mercado con relativa facilidad, mientras que los jóvenes que dependen únicamente de su salario quedan relegados a condiciones que poco tienen que ver con la imagen de comodidad y seguridad que proyecta el país. En los últimos años han proliferado testimonios de estudiantes que deben gastar más de la mitad de sus ingresos en un cuarto de apenas unos metros cuadrados, o de familias que ven cómo el coste del alquiler se lleva una parte tan grande de sus recursos que deben renunciar a otras necesidades básicas. La carga impositiva es otro de los pilares que sostienen el modelo y, al mismo tiempo, una de sus principales tensiones. Dinamarca se sitúa entre los países con mayor presión fiscal del mundo. Los impuestos sobre la renta alcanzan niveles que, en ciertos tramos, superan el 50%. A esto se suman los elevados gravámenes al consumo, como el IVA del 25%, que se aplica prácticamente a todos los productos y servicios. En teoría, esta recaudación garantiza un acceso universal a la sanidad, la educación y otros servicios públicos de alta calidad. Pero en la práctica, muchos ciudadanos sienten que, tras pagar sus impuestos, su margen de maniobra económica es mínimo. El poder adquisitivo que aparentan tener gracias a salarios relativamente altos se diluye rápidamente en el pago de impuestos, alquileres y bienes básicos, que, como ya se vio, están encarecidos. El efecto más inmediato de este modelo se observa en la capacidad limitada de ahorro. Una familia danesa promedio puede disfrutar de servicios de primera calidad, pero a costa de renunciar a proyectos de independencia financiera. Comprar una vivienda es, para muchos, un sueño lejano. Acumular ahorros para emprender un negocio propio se convierte en una tarea casi imposible. Planificar un futuro que no dependa exclusivamente del Estado resulta inviable. El sistema garantiza estabilidad, pero al mismo tiempo absorbe buena parte de la libertad económica individual. La inflación reciente ha intensificado estas tensiones.
Los precios de alimentos básicos como la leche, el pan o la carne han subido de manera desproporcionada en comparación con los ingresos, generando un malestar visible en la población. El transporte público, aunque eficiente y sostenible, también resulta caro para los usuarios. Viajar en tren o autobús puede representar un gasto significativo en el presupuesto mensual, especialmente para quienes deben desplazarse diariamente desde las afueras hacia las grandes ciudades. La bicicleta, tan celebrada como símbolo de sostenibilidad, no siempre es suficiente para resolver las necesidades de transporte en un país donde el clima limita la movilidad durante gran parte del año. A todo ello se añade una dificultad que afecta principalmente a los extranjeros: la inserción laboral. Aunque Dinamarca cuenta con empresas multinacionales y un mercado de trabajo cualificado, acceder a él, sin un dominio avanzado del danés, es un reto considerable. Muchos profesionales que emigran al país descubren que sus credenciales académicas y su experiencia no bastan para obtener un puesto estable si no dominan el idioma local. Esto genera una situación de dependencia. O bien se invierte tiempo y recursos en aprender una lengua compleja, o bien se acepta quedar relegado a empleos de menor cualificación, a menudo con salarios que no reflejan la formación previa. El inglés, que es promovido como lengua franca, termina siendo insuficiente cuando se trata de avanzar profesionalmente o integrarse en el entorno laboral más allá de los sectores internacionales. El modelo económico danés se sustenta sobre una premisa: la igualdad social. Sin embargo, esa igualdad se logra mediante un control muy estricto de los recursos y con un coste alto para la libertad financiera. La promesa de un Estado fuerte y protector se materializa, pero a cambio de sacrificar buena parte de la capacidad de decisión individual sobre los ingresos. Para muchos ciudadanos, el sistema termina pareciendo una jaula dorada, cómoda, segura y ordenada, pero en la que resulta difícil desarrollar proyectos personales que requieran flexibilidad económica. Las tensiones no se limitan al ámbito económico. El propio modelo de bienestar impone una cierta uniformidad que, aunque fomenta cohesión social, también ahoga en parte la diversidad de estilos de vida. El ciudadano danés promedio se beneficia de una red de seguridad estatal robusta, pero encuentra escaso margen para desafiar las reglas del juego. Quien desea emprender, invertir o experimentar con modelos de vida alternativos choca con una estructura que premia la estabilidad y penaliza el riesgo. Este rasgo, invisible para el turista, se convierte en una fuente de frustración para quienes desean un camino vital más autónomo. En consecuencia, el precio del bienestar danés no se mide solo en cifras económicas, sino también en la presión social que ejerce. El sistema asegura derechos y reduce incertidumbres, pero exige a cambio una adhesión estricta a sus reglas. El ciudadano tiene acceso a educación y sanidad de calidad, pero debe aceptar impuestos que reducen su margen de acción. Puede disfrutar de seguridad en las calles, pero renunciando a la posibilidad de ahorrar de manera significativa. Accede a transporte sostenible, pero pagando tarifas elevadas, y cuenta con un entorno laboral regulado, aunque condicionado por la lengua y las normas de integración. Lo que a ojos externos se presenta como un modelo envidiable, se revela para quienes lo viven como un equilibrio frágil. El bienestar está ahí, pero al precio de una presión constante que convierte la vida cotidiana en un esfuerzo por cuadrar cuentas y encajar en un molde social muy exigente. Hemos visto cómo los impuestos, la vivienda y el alto coste de vida transforman el bienestar danés en una jaula dorada. Pero falta por explorar el impacto más profundo: cómo estas tensiones repercuten en la vida cotidiana, en la salud mental y en la sensación de pertenencia. Esa es la cara más oculta del hygge, y la descubriremos en la parte final. Parte 3. El lado oculto del hygge: impacto humano y social. Cuando se habla de Dinamarca en el exterior, casi siempre aparece un término asociado a su identidad cultural: el hygge. Esa palabra, difícil de traducir de manera literal, se ha convertido en sinónimo de calidez, bienestar y disfrute de lo cotidiano. Revistas de estilo de vida, editoriales y campañas turísticas lo presentan como la fórmula danesa de la felicidad. Una vela encendida en invierno, una taza de café compartida entre amigos, un sofá cómodo al abrigo del frío. El hygge, convertido en fenómeno global, ha reforzado la idea de que los daneses han encontrado el secreto de la vida plena. Sin embargo, detrás de ese relato idílico se esconde una paradoja profunda. El mismo país que aparece en los rankings como el más feliz del mundo también enfrenta crecientes problemas de soledad, aislamiento y salud mental. En otras palabras, el lado oculto del hygge muestra que la vida en Dinamarca, lejos de ser un refugio universal de felicidad, está marcada por tensiones invisibles que afectan directamente a sus habitantes.
El primer elemento que rompe con la narrativa de la felicidad absoluta es la soledad. Dinamarca lidera las estadísticas de personas que viven solas en Europa. Más de un tercio de los hogares está compuesto por una sola persona. A primera vista, esto se interpreta como un signo de independencia y autonomía individual, pero en la práctica también refleja un fenómeno de aislamiento social creciente. Las dinámicas familiares tradicionales se han reducido, los círculos de amistad son muy estables y formados desde la infancia, y la apertura hacia nuevas relaciones suele estar limitada por una cultura que valora la discreción y la privacidad. Para un joven que busca emanciparse, el coste de vida y la escasez de viviendas accesibles lo empujan a pequeños apartamentos solitarios donde el hygge, en lugar de ser un estilo de vida compartido, se convierte en un refugio frente a una sociedad que puede sentirse distante. Este aislamiento no afecta solo a los extranjeros, aunque ellos lo experimentan de manera más aguda. También los propios daneses reconocen una tendencia hacia la soledad. Las largas jornadas invernales, con pocas horas de luz y un clima que invita a permanecer en casa, refuerzan una cultura de interioridad. En ese contexto, el hygge adquiere un matiz distinto. Más que un símbolo de vida plena, es una respuesta cultural para soportar condiciones duras. El calor de una vela y la intimidad del hogar compensan la frialdad del clima, pero no siempre logran contrarrestar la frialdad emocional que muchos experimentan en sus relaciones sociales. Otro aspecto poco visible es el impacto en la salud mental. Aunque Dinamarca encabeza los índices de satisfacción vital, los estudios muestran un aumento en los casos de estrés, ansiedad y depresión, especialmente entre los jóvenes. La presión académica, la dificultad de acceder a la vivienda, la exigencia de encajar en un modelo social muy homogéneo y las limitadas oportunidades de independencia financiera generan un malestar que no siempre se expresa abiertamente. En una sociedad donde se valora la discreción y se evita hablar de problemas de manera explícita, muchos jóvenes lidian con estas tensiones en silencio. La paradoja es evidente. En el país de la felicidad oficial, cada vez más personas buscan apoyo psicológico para afrontar la presión diaria. La propia noción de hygge refuerza esta paradoja. Si bien promueve el disfrute de lo sencillo, también transmite una expectativa social, la obligación de mostrarse satisfecho con lo que se tiene, de proyectar una vida equilibrada y armoniosa. Quien no logra encajar en ese ideal puede sentir que el problema no está en el sistema, sino en sí mismo. Este peso cultural intensifica la frustración de quienes luchan por salir adelante en un contexto económico restrictivo. El contraste entre la imagen exportada y la experiencia real alimenta un sentimiento de desconexión que impacta directamente en la autoestima de los ciudadanos. Las generaciones más jóvenes, en particular, son las que experimentan de manera más visible este desencuentro. Muchos jóvenes daneses aspiran a independizarse, pero los precios del mercado inmobiliario les cierran esa puerta. Otros buscan experiencias internacionales o intentan emprender, pero el alto coste de vida y la presión fiscal limitan su capacidad de maniobra. Esta falta de opciones genera la sensación de que el famoso sueño danés está reservado solo para quienes cuentan con un respaldo económico sólido o para quienes se conforman con un estilo de vida estrictamente regulado por las normas del Estado y la sociedad. La promesa de igualdad se rompe en la práctica, dejando fuera a quienes no logran adaptarse o carecen de recursos adicionales. El impacto humano de estas tensiones se percibe también en la percepción de los extranjeros que deciden instalarse en Dinamarca. A menudo llegan atraídos por la idea de un país próspero, inclusivo y sostenible, pero descubren que la integración es más difícil de lo esperado. La barrera del idioma, las dificultades para establecer vínculos sociales y el alto coste de vida terminan generando un sentimiento de exclusión. Lo que se prometía como un espacio accesible y abierto se convierte en un entorno exigente, donde solo quienes cumplen con ciertos requisitos logran disfrutar plenamente del bienestar prometido. De este modo, Dinamarca proyecta una imagen de apertura al mundo, pero en la práctica mantiene una estructura social cerrada y difícil de penetrar. La consecuencia más clara de este lado oculto es la percepción de que vivir plenamente en Dinamarca se ha vuelto un privilegio, no un derecho universal. El sistema de bienestar funciona y ofrece garantías valiosas, pero no está al alcance de todos en igualdad de condiciones. Quien dispone de recursos, red social y respaldo cultural encuentra en Dinamarca un entorno seguro y ordenado. Quien carece de esas ventajas, en cambio, se enfrenta a un día a día donde el hygge se reduce a un símbolo vacío, incapaz de compensar las tensiones estructurales. Así, el mito del paraíso escandinavo se transforma en una narrativa incompleta. Dinamarca sigue siendo sin duda un país avanzado, con altos niveles de seguridad, educación y sostenibilidad.
pero esas fortalezas conviven con un lado oscuro que rara vez se menciona en los folletos turísticos o en los rankings internacionales. La soledad, la presión social, la falta de oportunidades de independencia y el peso del modelo económico muestran que el bienestar no es un estado permanente, sino una construcción frágil sostenida por sacrificios constantes. Cerrar este análisis implica reconocer la paradoja central. Dinamarca es al mismo tiempo un referente mundial y un lugar donde vivir se ha vuelto, en muchos sentidos, imposible para quienes no cumplen con las condiciones que el sistema exige. La imagen global de accesibilidad y armonía choca con la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que, entre facturas, alquileres desorbitados, impuestos elevados y un tejido social restrictivo, descubren que el gige tiene un precio demasiado alto. En ese contraste entre mito y realidad se revela la verdadera naturaleza de Dinamarca. Un país que sigue siendo admirable en muchos aspectos, pero donde la promesa de felicidad universal ha dejado de ser alcanzable para todos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y dejarme algo por los comentarios. Nos vemos en el próximo.